Buenos días, compañeros, profesores y oyentes. Les damos la bienvenida a nuestra exposición acerca de México en el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión daremos a conocer nuestro trabajo de investigación. Por favor, comencemos. Capítulo 1. Antecedentes y contexto histórico. Revolución. Se debe de comprender la Revolución Mexicana como un episodio necesario para la consagración de un México autónomo de carácter democrático que pretende ser. Esta lucha de clases que fue escalando en disposiciones políticas y sociales se transformó en uno de los episodios más sangrientos de la historia del siglo XX. Además, fue uno de los primeros movimientos de carácter revolucionario a su tiempo a nivel latinoamericano. Esta lucha armada comprende los años de 1910 hasta 1917 y se caracterizó por ser un turbio episodio donde los luchadores pretendían desterrar al régimen anterior, imponiendo cada vez un régimen más inestable en política, social y económicamente. Esto desembocó a la formación de los valores que el Estado posrevolucionario utilizaría para la conformación de un sólido gobierno. Durante años, el gobierno elitista de Porfirio Díaz habría empobrecido a la mayoría de la población, nutriendo la desigualdad y la centralización de las ciudades capitales que se dio debido al abandono del sector agrario. El resentimiento social y el hambre por la igualdad se vio plasmada en 1900, cuando aparecieron los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, los cuales dieron luz al periódico Regeneración, que fue la principal oposición ideológica contra el gobierno, exponiendo la verdad de la oligarquía porfirista. El magonismo fue la clave para que en los próximos años el movimiento tomara un enfoque obrero-campesino. En 1906 y 1907 se suscitan dos huelgas que pedían mejores condiciones para los trabajadores de una mina y un puerto, por parte de los obreros de Río Blanco, Veracruz y Sonora Cananea, los cuales fueron violentamente reprimidos con masacre. Estos hechos solo fortalecieron el magonismo y la lucha obrera. El comienzo de la revolución. Para una entrevista en Pearson's Magazine, Porfirio Díaz reveló que deseaba dejar el poder para que México tuviera un gobierno más cercano a la democracia. En realidad esto solo fue una treta, ya que en cuanto Francisco I. Madero se postuló al poder, fue encarcelado en Monterrey bajo los cargos de revuelta y conspiración. Gracias a su buena defensa salió en libertad, pero debía permanecer dentro de la ciudad. Madero escapó a Texas, donde declararía el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, donde se hacía el llamado a la población para levantarse en armas, dando inicio a la revolución. Para 1911, guerrilleros como Francisco Villa y Emiliano Zapata habrían tomado las armas. Pascual Orozco fue quien tomó la ciudad de Juárez a favor de Madero, donde mediante un telegrama se exigiría la retirada de Porfirio Díaz y se firmaría el Tratado de Ciudad Juárez, donde se reconocería el triunfo de la revolución, que en realidad estaba muy lejos de acabar. Con Porfirio exiliado en Francia, Madero tenía libre el paso para tomar el poder. En 1912, Orozco proclama el Plan de Chihuahua, donde se desconoce el nuevo gobierno, y Emiliano Zapata da a conocer el Plan de Ayala, donde exige mejores condiciones para los trabajadores del campo, que habían sido abandonados desde antes de la revolución. La entrada poco triunfante de Madero al poder se debió principalmente a varias cuestiones. El pueblo mexicano estaba en descontento debido a que el acuerdo con Porfirio había sido de naturaleza conciliadora. En segunda, había defraudado la ideología magonista, ya que no se veían las intenciones por dar el cambio radical a favor de los obreros y campesinos que se había prometido durante su campaña y lucha. Gracias a esto fue que consiguió que fuera traicionado por sus propios guerrilleros. La decena trágica. La decena trágica tomaría lugar el 9 de febrero de 1903, cuando dos sectores de escuelas militares de la Ciudad de México, en Tlalpan y Tacubaya, comenzarían una sublimación con la intención de derrocar al gobierno de Madero. La Ciudad de México, que hasta este episodio se había visto libre de combate, estuvo en jaque cuando los sublevados dieron la liberación de dos generales de su prisión por cargos de conspiración, Bernardo Reyes y Félix Díaz,
los cuales llevaron al pequeño ejército hasta Palacio Nacional, donde se verían frustrados por la guardia en turno del general Lauro Villar, el cual quedaría gravemente herido después de este episodio. En respuesta, Madero dejaría a cargo a Victoriano Huerta al mando del ejército capitalino para enfrentar a los sublevados. El enfrentamiento dejaría un saldo sangriento de más de 800 muertos, la mayoría civiles, los cuales se verían envueltos en el fuego cruzado, y el general insurrecto Bernardo Reyes junto con 115 de sus hombres. Los días posteriores serían mucho más violentos, que solo sirvieron para que Huerta, quien en ese entonces era el máximo comandante, organizara sus fuerzas en la capital, para que el día 17 se descubriera que en realidad estaba pactado con Félix. Madero cometió el trágico error de seguir confiando en Huerta, quien el día 18 formularía el Pacto de la Embajada, donde el gobierno americano reconocería a Huerta como el jefe de Estado y Madero y Pino Suárez serían prisioneros políticos. El día 22 se finge un asalto mientras que se dirigían ambos al exilio en Cuba, donde terminarían siendo asesinados. El ascenso de Carranza al poder es característico de la revolución. Apenas asciende Huerta al poder, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, declara el Plan de Guadalupe, con el cual se desconoce el nuevo régimen y se levanta en armas con el ejército constitucionalista comandado por Francisco Villa y el mismo Carranza, además de Pablo González. Huerta no gobernó por mucho tiempo, principalmente debido al nuevo levantamiento armado y, en segundo lugar, porque dejó de tener el apoyo del gobierno americano, ya que al disolver el Congreso e imponer un gobierno de naturaleza dictatorial habría revelado una faceta poco favorable para la democracia. Tras la arrolladora victoria del ejército constitucionalista y el apoyo norteamericano, Carranza asciende al poder en 1917. Para la consagración de la independencia, Carranza convoca al Congreso Constituyente a la ciudad de Querétaro para la formulación de una constitución nueva, la cual sería promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta constitución es la que aún impera hasta el día de hoy y ha sido reformada más de 600 veces a lo largo de su extensa historia. La violencia no terminó con la llegada de Carranza al poder. En realidad, su mandato, como el de sus predecesores, fue corto, ya que al poner en una posición desventajosa para las próximas elecciones, Obregón mandaba a matar a Carranza el 21 de mayo de 1920. Zapata fue emboscado por Carranza un año antes por miedo a una posible sublevación en el estado de Morelos, y Francisco Villa sería asesinado por el ejército de Obregón en 1923 en el estado de Chihuahua, gracias a las presiones políticas que ejercía el gobierno norteamericano. Capítulo 2. Sobre la socioeconomía y la cultura. Siguiente, por favor. Durante la época del Porfiriato, nos encontramos ante una época donde los sectores más importantes eran la minería, las comunicaciones y el petróleo, los cuales tuvieron un gran desarrollo ya que México se convierte en exportador de materias primas y minería. Con la disminución de impuestos y aranceles atrajo a empresas e inversionistas del extranjero para la modernización e industrialización del país. Esto trajo consigo la red de ferrocarriles, que gracias a esta el mercado interno se agilizó y conectó con el mercado internacional. Siguiente, por favor. Una antes. En cuanto a la educación, se impulsó la educación militar y la escuela pública. Se enfocaron principalmente a la renovación del sistema educativo y la promoción del derecho a la educación, pero como la mayoría de la población vivía sobreexplotada, no tenían tiempo para estudiar, además de que se encontraban en lugares rurales. En cuanto a la cultura, en esta etapa hay un presente nacionalismo al inicio y luego fue sustituido por la influencia francesa, lo que se ve reflejado en la literatura.
Un escritor nacionalista como Ignacio Manuel Altamirano promovió la cultura nacional. En las artes plásticas, artes visuales, el paisajismo fue predominante. Un pintor característico de este fue José María Velasco, el cual retrató lugares del Valle de México y de Oaxaca. En cuanto al entretenimiento, el teatro y el circo fueron los principales atractivos de la época. Sobre la arquitectura, nos encontramos con la construcción del Palacio de Bellas Artes, construcción del Palacio Legislativo, ahora Monumento a la Revolución, el Palacio Postal, entre otros. Siguiente, por favor. Con el fin del porfiriato y la Revolución Mexicana, notamos un gran impacto, ya que las comunicaciones y como la red ferroviaria se vieron sumamente afectadas por las guerrillas. En la minería y la explotación de plata y oro bajó notoriamente debido a que esta lucha armada interrumpió el comercio. Las importaciones y exportaciones bajaron a estos conflictos y esto provocó un desbalance en la balanza de pagos y la exigencia de dividendos por parte de empresas extranjeras. Siguiente, por favor. Con Venustiano Carranza en el poder, se aplicó un impuesto del 15% para toda representación espectáculo. Esto sin duda afectó al teatro y cine, que era mayoritariamente los más importantes de esa época, y muchos teatros debieron cerrar a pesar de, debido a las rentas y el impuesto, a pesar de que luego, tras las quejas, se redujo al 10%. Luego de la Constitución de 1917 y el artículo 3, la educación se volvió primordial en los próximos gobiernos. Así que durante el gobierno de Venustiano Carranza se hizo obligatoria la enseñanza militar y para así evitar alguna invasión del extranjero. Esta población se nacional o en el ejército y las mujeres recibieron educación en enfermería. Durante la Primera Guerra Mundial aumentó la demanda y hubo una pequeña recuperación entre 1916 y 1917 en cuanto a exportaciones. Carranza aplicó una política monetaria donde los bancos regularían la impresión de billetes sin rebasar su reserva, ya que durante este periodo con Huerta y Carranza se hizo una sobreproducción y emisión de billetes, lo cual produjo una depreciación del billete. Siguiente, por favor. Con Álvaro Obregón al poder, notamos una reconstrucción económica, ya que su propuesta era exportar minerales y productos agrícolas como garbanzo, vainilla, enequén, entre otros. Esta acción fue tomada ante el 70% de población que se dedicaba al campo. La baja demanda de plata durante este periodo ayudó a aumentar la acuñación de la moneda y la reintroducción de la industria eléctrica fue retomada en este periodo y esta industria fue iniciada durante el Porfiriato, entonces es la continuación de esta. Siguiente, por favor. En cuanto a la educación, hubo un apoyo muy importante durante este periodo, ya que junto con José Vasconcelos como secretario de Educación, en 1921 crearon la Secretaría de Educación Pública. Impulsaron la educación rural y la educación técnica, además de que en cuanto a la alfabetización, propusieron una red de bibliotecas públicas. Además de que fue una época de muralismo, donde se crearon distintos murales en espacios públicos, donde fomentaban los valores y la historia del país. Algunos de los representantes del muralismo fueron José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Diego Rivera. Siguiente, por favor.
Después de Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles notamos que no había mucha diferencia y siguió con este proyecto económico y con la exportación de materias primas. Creó el Banco de México y a partir de esto autorizó que solo ese banco fuera el único que pudiera emitir billetes y pudiera hacer cambio de la moneda. Renegoció la deuda externa y privatizó el ferrocarril a cambio de esta. En cuanto a cultura, hubo promoción de talleres para la difusión del arte, el trabajo y la artesanía. Se implementaron carreras de deporte, ingeniería y administración pública, además de las ya habituales como leyes y medicina. En la crisis de 1929 hubieron consecuencias importantes en México debido a que la economía dependía de la producción y exportación de materias primas y el petróleo. Y pues notamos que ante la crisis la producción a nivel mundial bajó. Durante el mandato de Abelardo Rodríguez, las exigencias de los obreros hicieron que establecieran un salario mínimo en la industria. El muralismo durante el maximato tuvo una pausa, ya que se detuvo la promoción y varios artistas fueron afectados a partir de esto. Siguiente, por favor. Finalmente, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho nos encontramos con el milagro mexicano. Este milagro mexicano representó una época de crecimiento externo, ya que no fue tan estricto con la propiedad privada, ya que esta ayudaba a la producción, al aumento de la producción y así pudieron enfocarse en el mercado exterior. Establecieron políticas arancelarias proteccionistas ante Estados Unidos y ante la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento de exportaciones a Europa principalmente. En 1936 y en 1956 la industria cinematográfica vivió uno de sus mejores tiempos, ya que fue conocida como la época de oro del cine mexicano, donde se promovió el nacionalismo, la cultura y la moral. Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras y público en general. Soy Ángel Abraham Galarce Reina y yo les voy a hablar sobre la política interior que llevó los Estados Unidos mexicanos a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Bueno, de contexto, antes de iniciar con lo que sería el periodo entre guerras, encontramos lo que sea el constitucionalismo, que es la promulgación de la Constitución de 1917, con un antecedente de la Revolución Mexicana, que ese tuvo antecedente el periodo autoritario de Porfirio Díaz. Esto eran por diferentes tipos de caudillos que buscaban diferentes cosas y bueno, tenemos el resultado de la Constitución de 1917. Bueno, esta Constitución es con la que termina la Revolución Mexicana, tomando el primer punto. El segundo punto es la primera constitución que aborda temas sociales. Es la primera en el mundo. Podemos ver la República de Weimar de Alemania, que después tomaría de ejemplo o adoptaría artículos o principios de esta constitución en la suya. Está constituida por 136 artículos y dividido en 10 capítulos. Los tres esenciales es el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123 de esta Constitución. Iniciando por el artículo 3, habla sobre la educación, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. El 27 nos habla sobre la soberanía nacional, sobre los recursos que existen de la nación, y inicia con la promulgación del reparto agrario. Y por último encontraríamos lo que es el artículo 123, de sus principales lo que pide
va dirigido al sector del proletariado, que sería limitación de tiempo de trabajo, prohibición de trabajo nocturno para niños y mujeres, el derecho de la huelga, sindicalización, salario mínimo, y, por ejemplo, y para las mujeres, cuando llegan a estar embarazadas, este lapso de neutralidad en el que tienen una remuneración en ese tiempo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué somos? Somos una república federal y con una división de 3 poderes, que esto fue inicial de la Constitución de 1824. Anteriores éramos un imperio. Tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que el Poder Ejecutivo es el encargado de dirigir al país, que está principalmente compuesto por el presidente, el conjunto diplomático, los gobernantes de los estados federales y de los municipios, claro. Nos encontramos con el Poder Legislativo, que se está encargado de aceptar las leyes que se promulguen del Poder Ejecutivo y que está en el Congreso de la Unión, dividido en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por último encontramos el Poder Judicial. Este es el encargado, este es el encargado eh, de llevar a cabo las leyes que estén en el legislativo. Bueno, en este momento nos encontramos con el gobierno de Venustiano Carranza, que se puede decir que en este momento de la política de México hubo inestabilidad política y social, porque veníamos de antecedentes de una revolución mexicana y no encontrábamos esta estabilidad aún. Bueno, al final de su gobierno intenta instaurar a un personaje que es Bonilla, que era un civil, por lo que tal fue criticado por militares y revolucionarios. Por lo que se crea por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles lo que sería la revolución o el plan de Aguas Prietas. ¿Ok? Bueno, lo que se basaba era en el desconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza junto con sus 3 poderes. Y el plan estaba conformado por 4 considerados y 17 artículos, los cuales destacaban el conocimiento del poder de Venustiano Carranza como los poderes que regían la consolidación del ejército constitucional liberal y el nombramiento de un presidente provisional en lo que se convoca a unas elecciones nuevas. Bueno, en ese lapso, Venustiano Carranza no pudo estar en ese momento, perdió la estabilidad y intentó dirigir su gabinete hacia Veracruz, pero en ese momento, en ese lapso fue que fue asesinado y se instauró Adolfo de la Huerta como un interino. Se llama elecciones y el que gana es Álvaro Obregón. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el gobierno de Álvaro Obregón está desde 1920 a 1924, que llega al poder gracias a los pactos sociales. Bueno, estos pactos sociales eran básicamente hacía relaciones como por ejemplo con la CRON, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, en la que ellos le prometían su apoyo, pero a cambio buscaban sectores de trabajo, secretarías de trabajo en su defensa, sindicatos. Bueno, dijimos que estábamos en un contexto de problemática en el momento de Venustiano Carranza, y lo que trató de hacer Álvaro Obregón es relajar el momento y apaciguar esta sangre revolucionaria. Álvaro Obregón inició con el reparto agrario y, bueno, impulsó el artículo 3 de la Constitución con la creación de la CEP. Bueno, después de esto nos encontramos con Plutarco Elías Calles, que hace la construcción de instituciones fundamentales, que era la institucionalidad del ejército, modifica el Código Civil, en el que, bueno, las mujeres y el hombre tienen las mismas repercusiones con lo que hagan.
seguimiento del reparto agrario, inicio de la guerra cristera que estalla gracias a la ley Calles. Bueno, hubo problemas con la iglesia a partir de la promulgación de la Constitución en 1917, pero a partir de la ley Calles es el momento en que estalla. Ya que esta ley Calles, lo que les llega a hacer a la iglesia es que no podían no podían meter mano en lo que era el Estado. Y si llegaba a ver eso, podrían tener unas grandes sanciones. No terminaría hasta, hasta el momento de Emilio Portes. Siguiente, bueno, último punto sería lo que es la modificación del artículo 1382. En el momento en que los presidentes se podían reelegir, Álvaro Obregón trató de reelegirse, no pudo, pasamos el momento y lo que pasa es que siguiente, por favor. No, antes. Ahí, gracias. Bueno, nos encontramos en el maximato en el que se puede decir que Plutarco Elías Calles es el gran comandante en el que se dividen en estos tres presidentes, que es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Simplificando un poquito más las cosas, eh, Emilio Portes Gil terminó con la guerra cristera haciendo unas leyes. La transición del gobierno caudillista a uno institucional por el PNR es creado el PNR, en el que se trata de buscar un poder que ya no sea un individuo, sino que pase de un poder individual a uno de instituciones. Que era la ley orgánica del Ministerio Público. Termina con el apoyo de la CROM, que la CROM estuvo muy metida en la política cuando fue el gobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Pascual Ortiz Rubio, por su parte, creó la Ley Federal del Trabajo, en la que decía que no era un derecho, bueno, que no era una obligación el trabajo, que era derecho de la persona. Ratificación de la libertad de los cultos del artículo 124 de la Constitución. Y bueno, Pascual Ortiz Rubio renuncia de su momento de gobernatura gracias al maximato, ya que no podía ejercer su política establemente por Plutarco Elías Calles. Ok, seguimos con Abelardo Rodríguez y crea atrás, por favor. Bueno, crea la ley de salario mínimo, resuelve problemas del Estado de la Iglesia con la reforma del artículo 3. Bueno, se crean problemas a partir del artículo 3, ya que él inicia lo que sería la educación socialista, una educación progresista. Lamentablemente existen problemas, pero no pasa de más. Hace la creación de la ley de crédito agrario, primer código horario para mayor respaldo de este. Y inicia con la creación del plan seccional, en el cual se modifican unos artículos de la Constitución en el que ya se puede llevar más tiempo. Bueno, comenzamos con el capítulo 4, que es la política exterior. La siguiente, por favor. Bueno, la política exterior durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial tuvo un gran crecimiento en las relaciones de América Latina, de toda América, por lo cual México se ve involucrado, ya que al ser su vecino y principal aliado comercial, se ven incrementadas sus relaciones con otros países. Lo que sigue, por favor. Creo que presentaste uno. Bueno, está bien, sigamos. El acuerdo de Bucareli.
Este fue realizado en 1923 en la Ciudad de México, en la calle de Bucareli, de ahí su nombre. Este fue llevado a cabo entre Estados Unidos y México y este buscaba 4 puntos. El primero, las prioridades agrícolas, las propiedades agrícolas que habían sido adquiridas por estadounidenses, se comprarían por parte del gobierno mexicano y serían pagadas con bonos siempre y cuando estas no superaran a las 1,755 hectáreas cuadradas. El segundo punto es que las propiedades que rebasaron esta extensión serían pagadas de inmediato y al contado. El punto número 3 es que se integraría una comisión la cual se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868, las cuales fueran originadas por reclamaciones que fueran eh, originadas por problemas llevados a cabo durante la revolución. Y el punto número 4 es con relación al petróleo. Y pues, en el artículo 27 decía que no era retroactivo para los estadounidenses y que estos podrían seguir con su exportación del producto. La que sigue, por favor. La política de asilo. Esta fue una política muy importante en México en 1939. En esta se exilió a más de 25,000 españoles, los cuales llegaron en 6 embarcaciones y como sabemos el gobierno mexicano fue muy acogedor en esos momentos y estos trajeron un gran beneficio al país, ya que potenciaron el desarrollo de, por ejemplo, escuelas como lo fue la plantilla de la UNAM, que creció considerablemente, y la del Instituto Politécnico Nacional, además de que ayudaron a la creación de la Casa de España en México, lo que actualmente conocemos como el Colegio de México, y el Fondo de Cultura Económica. La que sigue, por favor. La doctrina Estrada. Esta se fundamenta en aspectos de política internacional, específicamente el principio de la no intervención y el hecho de autodeterminación de los pueblos. Esta es cuando los presidentes, por ejemplo, un ejemplo muy reciente, que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, después de las elecciones estadounidenses en las cuales ganó Joe Biden, él le da como la aprobación, bueno, no la aprobación, sino que lo acepta como el mandatario estadounidense. Pues, la que sigue, por favor. Por último, la expropiación petrolera. Lo que ocurre al interior tiene un gran impacto internacional, ya que las exportaciones petroleras en México hace que rompan relaciones diplomáticas con el Reino Unido entre 1938 y 1941. Y esta es fundamental para la historia de México. Y, más adelante se le tocarán un poco más a fondo. La que sigue, por favor. México durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para comenzar, esta buscaba 3 puntos, los cuales eran el primero, tener un ambiente un poco pacífico y no entrar en un conflicto tan grande internacional. Y bueno, ya cuando entraron, como que se lo tomaron con más seriedad, y el primer punto era desarrollar un ambiente de guerra internacional. El segundo era la actitud de Estados Unidos, que no fuera tan radical, y
Tercer punto era la solidaridad continental. La que sigue, por favor. ¿Qué tal? Voy a explicarles un poco acerca del periodo entre guerras. Siguiente, por favor. Ok. El inicio del periodo entre guerras eh, comenzó con la finalización de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana finalizó con la Constitución de 1917, donde se promulgaba la no reelección, destacando los derechos de los mexicanos, donde en las anteriores constituciones no estaban esclarecidos como las libertades individuales. Siguiente, por favor. Mm, La Guerra Cristera. Este suceso pasó durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este presidente lanza un decreto conocido como Ley de Calles, en donde se separó el clero del Estado, lo que desató la Guerra Cristera, que terminó en 1929 y cerró los colegios religiosos, creando colegios laicos. Siguiente, por favor. Este presidente implementó leyes que favorecían el crecimiento económico, también morales como la prohibición de bebidas alcohólicas, fundó escuelas para huérfanos. Plutarco Elías Calles separó el clero del Estado, presagiando uno de los conflictos históricos. Tomó la presidencia en 1924 e implementó su política de modernización de México. Siguiente, por favor. El crack de 1929 en México. Donde hubo una crisis económica, hubo descensos en los precios de las materias primas, así como la caída de los salarios. También hubo una crisis industrial. La industria eléctrica, minera y petrolera eran enteramente propiedad extranjera y solo el 46% de la industria pertenecía a propietarios mexicanos. También hubo una crisis política durante este periodo. Estaba muy vigente la sucesión de Calles y el asesinato de Obregón, la cual contribuyó a dificultar la salida estable del maximato con sus 3 candidatos impuestos. Siguiente, por favor. Nacimiento del PNR. En 1929, en Ciudad de México, fue creado el Partido Nacional Revolucionario y nació a partir de un proyecto político creado por Calles, ya que quería hacer trascendente sus ideas impregnándolas de valores los cuales creía que darían forma a gobiernos posteriores al suyo. Siguiente, por favor. Lázaro Cárdenas y el cardenismo. Lázaro Cárdenas entra a la presidencia el 1 de diciembre de 1934 a 1940. Una de las cosas que hizo fue nacionalizar las empresas extranjeras, impulsando el producto interno. También el 1 de enero de 1936, durante su mandato, se impulsó el sector educativo, creando nuestra institución hermana, el IPN. La expropiación petrolera. En 1938 se consolidó la expropiación petrolera a partir del artículo 27, nacionalizando la industria petrolera, que era perteneciente a las industrias extranjeras, impulsando al país tecnológicamente y económicamente, creando Petromex, haciéndose un proveedor de hidrocarburos, comenzando a exportar a otros países, como Estados Unidos, durante el periodo de tensión hacia la Segunda Guerra Mundial. A continuación va mi compañero. Buenos días, yo soy Isaac García y bueno, les voy a hablar de lo que fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Para conocer esto, bueno, para adentrarnos en esto, tenemos que saber cómo se pronunció México ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
En un principio, el presidente Lázaro Cárdenas se había formado o se había puesto una imposición de neutralidad, juzgando y condenando aquellas intervenciones que tuvo Italia sobre Etiopía y las anexiones que tuvo Alemania una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. Por ello es que Lázaro Cárdenas se ve promulgado como neutral. Una vez cambiado de presidente en 1940, Manuel Ávila Camacho cambia esta postura, inclinándose hacia el bando de los aliados. ¿Por qué? Porque tras la expropiación petrolera hubo tensiones con el Reino Unido y Estados Unidos, cosa que Manuel Ávila Camacho deseaba eliminar. Siguiente, por favor. Ok, una vez conocemos la postura de México ante la guerra, debemos de saber cómo es que México se vio involucrada en esta guerra. México, al tener antecedentes de relación con Alemania en la Primera Guerra Mundial, decidió eliminar todas estas relaciones e incautar buques que tenían en el Golfo de México. Esto no le pareció demasiado al gobierno alemán y decidió hundir 2 buques petroleros mexicanos, tanto el Potrero del Llano como el Faja de Oro, con tan solo 7 días de diferencia. Ante esto, el presidente Ávila Camacho propone al Congreso una propuesta de guerra ante los países del eje, y tan solo 8 días después de esta propuesta es aprobada. Así que México, a través de la embajada en Suecia, hace llegar el comunicado de declaración de guerra a los países del eje. Italia y Japón harían caso omiso, mientras Alemania solo seguiría con sus ataques, hundiendo 4 buques más en el Golfo de México. A la par, México recibió presión de Estados Unidos para vigilar a los habitantes japoneses en tierras mexicanas. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense tenía miedo de que se diera una invasión desde la frontera sur. Así que el gobierno mexicano decidió crear, abrimos comillas, campos de concentración en la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca y Puebla, aunque se cree que en Querétaro y Celaya hubo más, haciendo que todos los habitantes japoneses se movieran a estas ciudades, aunque vivieran, por ejemplo, en Baja California o Oaxaca, donde era la mayor concentración de japoneses. Ante esto, los 3 empresarios japoneses más grandes del país, Sanshiro Matsumoto, Keiji Kato y Kisou Tsuru, crearon una organización entre comillas, para defender legalmente y económicamente a todos aquellos japoneses que se vieran relegados por esta segregación. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano decidió solo congelar todas sus cuentas de banco, accediendo solo a 500 pesos mensuales para su supervivencia. Se eliminaron las cartas de nacionalización posteriores a 1939 y aquellos interesados por el gobierno estadounidense fueron deportados. Siguiente, por favor. Ahora sí, entramos a lo que fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, con el despliegue de la Armada. Este fue un escuadrón especial, el Escuadrón 201, formado por 38 pilotos, 4 oficiales de infantería y 259 soldados terrestres. Aprobado su despliegue en 1942, no sin antes pasar un año entrenando en Estados Unidos, especializándose en vuelos aéreos con los cazas P-47 Thunderbolt. Así, llegamos a 1945, cuando sería desplegado el Escuadrón 201 hacia Filipinas, específicamente en la Batalla de Luzón. Esta batalla sería liderada por el general MacArthur, quien deseaba eliminar o quitarle de las manos el territorio filipino a los japoneses. México decidió participar justamente en este conflicto por la relación que tenía culturalmente e históricamente con Filipinas, además de compartir un poco el lenguaje. El Escuadrón 201 realizó exitosamente 59 misiones aéreas, entre las cuales destacan 4 barridos a refugios japoneses en el territorio de Formosa, que hoy es Taiwán, y un bombardeo al puerto de Karenko, que es donde Japón tenía la mayor parte de sus soldados, sacando o dejando fuera de combate aproximadamente a 30,000 soldados. Esta batalla terminaría justamente un mes antes de que Estados Unidos bombardeara Hiroshima y Nagasaki. Por ello, es que el Escuadrón 201 se quedó relegado en Filipinas una vez terminada su participación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre el regreso del Escuadrón 201 a México porque es bastante interesante. Una vez terminada la participación del Escuadrón 201, 4 oficiales de este escuadrón son llamados a Tokio por el general MacArthur para felicitarlos y darles el reconocimiento debido sobre su participación y éxito, además de su efectividad. Por ello, es que el 13 de noviembre el buque Sea Marlin llegaría al puerto de California con los integrantes restantes y sobrevivientes del Escuadrón 201,
para después llegar a México. No sin antes mencionar que el Escuadrón 201, antes de abordar este buque, levantaría en Filipinas, principalmente, específicamente en Manila, perdón, un monumento hacia sus compañeros caídos en combate aéreo. Ahora, ya llegando el 18 de noviembre de 1945, el Escuadrón 201 sería recibido gloriosamente en el Zócalo de la Ciudad de México con un desfile espléndido, conmemorando a la par el desfile de la Revolución Mexicana. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó después de la guerra para México. La posguerra para México fue más beneficiosa que perjudicial. ¿Por qué? Porque después del fin de la guerra, México obtuvo una silla rotatoria en el Congreso de las Naciones Unidas, junto a los principales estados fundadores como Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China. Esto le dio desde este momento un peso internacional a México bastante importante que hoy en día aún se mantiene, siendo uno de los principales países con voto permanente. Además, económicamente el país creció un 10% a comparación de años previos a la guerra. ¿Por qué? Porque México destinó gran parte de sus exportaciones a los aliados, suministrando petróleo, minerales como el zinc, el cobre o el grafito, esenciales en la fabricación de armas. Así que, bueno, el crecimiento de México fue demasiado a comparación de años previos y a partir de aquí México se encaminaría a un crecimiento general exponencial que hoy en día podríamos considerar mejor a comparación al México de la Revolución. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias clase, muchas gracias profesora y oyentes. Esto fue todo por nuestra parte.